Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a intentar explicar de una manera muy breve el bienio reformista de la Segunda República. El bienio reformista de la Segunda República se corresponde con los dos primeros años de existencia de la misma, que van desde diciembre de 1931 hasta el año 1933. Comenzamos después de la promulgación de la Constitución de 1931, el 9 de diciembre de ese mismo año. Recordad que como vimos en el anterior vídeo, se había proclamado presidente de la República a Aniceto Alcalá Zamora y como presidente de gobierno a Manuel Azaña, miembro de un partido, Acción Republicana, que pertenecía a los republicanos de izquierdas. Este gobierno será un gobierno de coalición entre los partidos republicanos de izquierdas y el Partido Socialista. Tendremos ministros republicanos y ministros socialistas. El principal objetivo de este gobierno será el mismo que arrastraban todas las corrientes políticas en España desde principios del siglo XX: la regeneración, el reformismo y la modernización de España. Querían equiparar a España al resto de países europeos. Para ello, llevaron a cabo 5 reformas principales, que son las que hoy vamos a intentar desgranar. En primer lugar, la reforma laboral y la cuestión agraria. En segundo lugar, nos encontraremos con la reforma de las relaciones con la Iglesia Católica en España. Pasaremos después a la reforma militar. En cuarto lugar, estudiaremos la reforma de las autonomías. Y, por último, la última reforma que intentaremos explicar será la cultural y de enseñanza. Para terminar este vídeo, intentaremos explicar brevemente la crisis de este bienio y cómo llegó a su final, qué causas le llevaron a tener que dimitir y a que el presidente de la República, Alcalá Zamora, tuviera que convocar nuevas elecciones. Pero bien, vamos paso a paso. En primer lugar, vamos a explicar la reforma laboral y la cuestión agraria. La reforma laboral la llevó a cabo el ministro de Trabajo, que era el socialista Francisco Largo Caballero, que fue ministro de Trabajo en este primer bienio. Para ello, aprobó leyes como la ley de jurados mixtos y la ley de laboreo forzoso. La ley de jurados mixtos quería decir que cuando una empresa contrataba a un trabajador, los sindicatos y la patronal, por eso se llama mixto, porque habían miembros de ambas asociaciones, podían seguir que se cumplían durante todo el proceso lo que se había firmado durante el contrato, es decir, que el trabajador no trabajaba más horas de la cuenta y que si en el caso que había despido, el despido era procedente y no se debía a un capricho del empresario. Y después nos encontramos con la ley de laboreo forzoso. La ley de laboreo forzoso era aquella que decía que si un propietario de tierras dejaba de cultivar unas tierras porque sí, porque él quisiera, automáticamente esas tierras podían ser labradas, trabajadas por una cooperativa o un sindicato de su municipio. Esta ley iba encaminada a que no se dejara ninguna tierra sin cultivar, que se aprovechara toda la superficie cultivable de España. Pero la reforma más importante fue la ley de reforma agraria. El objetivo de esta ley era el mismo que el de las dos grandes desamortizaciones del siglo XIX, recordad, desamortización de Mendizábal en 1836 y desamortización de Madoz en 1855. Objetivo: intentar crear una clase media rural, crear una masa de propietarios que fueran afines al régimen republicano. Como estudiamos en la transformación agraria, habíamos visto que a principios del siglo XX había muy pocos propietarios que tenían una gran cantidad de tierra y muchos trabajadores, muchos campesinos que no poseían nada de tierra. El objetivo era repartir esas tierras de los que más tienen a los que menos tienen para crear una clase media rural. Para ello, lo que se legisló en esta reforma fue el expropiar a los grandes propietarios de tierras sin ninguna compensación económica, para repartir esas tierras expropiadas entre la gran masa de campesinos que no tenían y así que se equipararan un poco las condiciones entre ambos. Para ello se creó el Instituto de la Reforma Agraria. Recordad cuando vimos las transformaciones agrarias que vimos que había fracasado
todas las reformas agrarias en España porque el Estado no había invertido dinero. Los campesinos pobres no tenían dinero para poder comprar las tierras y, por tanto, esas tierras las compraron los que sí que tenían dinero. Este Instituto de Reforma Agraria de lo que se encargaba era de proporcionar el dinero a los campesinos para que pudieran comprarles tierras a los pequeños y los medianos propietarios. Intentaban con este Instituto de Reforma Agraria cambiar o transformar aquellos errores que habían cometido en el pasado. Lo que ocurrió con esta reforma agraria es que se encontró, en primer lugar, con la decepción del campesinado, porque los campesinos pensaban que enseguida conseguirían acceder a la propiedad de las tierras, pero se dio que fue un proceso muy lento y no falto de obstáculos. ¿Quién puso los obstáculos? Pues evidentemente los grandes terratenientes, que se negaron desde un principio a ceder sus tierras a los que menos tenían, poniendo para ello denuncias que retrasaron durante mucho tiempo la entrega de esas tierras. Por tanto, nos encontramos una reforma agraria con muy buenas intenciones, pero que se demoró en el tiempo. Veremos que esto fue una causa de la crisis de este gobierno. Bien, una vez vista la primera reforma, vamos a pasar a la segunda, que es la de relaciones del Estado con la Iglesia. Bien, el objetivo de esta segunda reforma era secularizar a la sociedad española. Secularizar significa hacer desaparecer signos, cultura o conductas, valores o comportamientos que se asocian a una determinada confesión religiosa. Evidentemente, España era un país mayoritariamente católico, por lo tanto, lo que se intentará eliminar serán los signos, valores y comportamientos de la Iglesia católica. Esta separación de la Iglesia y del Estado ya venía dada en la Constitución, que, si recordamos del vídeo anterior de la proclamación de la Segunda República, establecía que España era un país no confesional, no reconocía ninguna religión oficial, pero que sin embargo sí que reconocía la libertad de culto, la libertad de sus ciudadanos y ciudadanas para practicar la religión que mejor fuera a su conveniencia o no practicar ninguna religión. También establecía la supresión del presupuesto de culto y clero, es decir, el Estado dejaba de pagar dinero a la Iglesia. También este conflicto entre la Iglesia y el Estado llegó a su apogeo por la Ley de Congregaciones de 1933, en la que se prohibía la enseñanza religiosa, prohibía a las órdenes religiosas enseñar tanto la escuela primaria como la escuela secundaria. Eso también lo que hizo fue que la Iglesia perdiera un gran poder económico, dinero que recibía de la gente que pagaba por estudiar en colegios privados católicos, y un gran poder hegemónico, porque una gran masa de estudiantes que se formaban en colegios católicos y bajo la doctrina católica pasaban ahora a la escuela pública, a la escuela de todos. También otra medida que hay que destacar en estas reformas de separación de la Iglesia del Estado es la expulsión de los jesuitas. En la Constitución también venía recogidos que aquellas órdenes religiosas que, aparte de sus característicos votos, también defendieran un voto de obediencia al Papa, tenían que ser disueltas, porque, como dijimos en el anterior vídeo, al Papa no se le entendía como una autoridad religiosa, porque era un Estado laico, sino que se le entendía como un jefe de Estado extranjero. Por tanto, si tenían voto de obediencia al Papa, es que tenían un voto de obediencia a un país extranjero, cosa que no se podía permitir. Los jesuitas se negaron a suprimir ese voto de obediencia al Papa y fueron expulsados. Esto llevó a que la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, se posicionara desde muy pronto contra el Estado republicano y contra el gobierno de Manuel Azaña. La persona que mejor concreta o en la que mejor se encarna esta oposición al gobierno es la del cardenal Segura. El cardenal Segura hizo unas declaraciones en las que
decía que pedía a todos los católicos que actuaran fuertemente contra este gobierno que perjudicaba a la Iglesia. Estas declaraciones se tomaron por el gobierno, fueron tomadas por el gobierno como un ataque a la legalidad republicana, y después de unas discusiones dentro del gobierno y con el presidente de la República se decidió la expulsión de España del cardenal Segura, que no volvería hasta comenzada la guerra civil, cuando llegó a Sevilla, donde el golpe había triunfado con Queipo de Llano. Bien, pues después de ver esta segunda reforma pasamos a la reforma militar. En la reforma militar nos encontrábamos con un ejército muy viejo, obsoleto y anticuado. De hecho, continuará siendo un ejército viejo y obsoleto hasta la entrada de España en la OTAN en el 86, cuando se modernizará el ejército. Pues si en los años 70 era una estructura obsoleta y vieja, imaginaros en los años 30. Recordad que había mucha oficialidad, muchos tenientes, muchos capitanes que habían ascendido en la guerra de Marruecos, pero que en realidad eran demasiados para una estructura de un ejército pequeño como era el de España. Pero aparte de modernizar el ejército, el gran objetivo que se propuso el gobierno republicano fue el de conseguir que los militares obedecieran al poder civil. Si estudiamos un poco la historia de la España contemporánea, podemos ver que el ejército siempre ha intentado ir por libre. Esto nos deja en el siglo XIX una gran cantidad de pronunciamientos de militares que consiguieron cambiar el poder político mediante un pronunciamiento o golpe de Estado. Eso continuó en el siglo XX con el golpe de Estado de Primo de Rivera, y veremos que después con el de Francisco Franco. Pero bien, la República lo que intentó fue parar esa dinámica, que los militares quedaran bajo el poder civil. Veremos si lo consiguieron o no lo consiguieron. Pero para ello tomaron dos principales reformas. La primera fue la Ley de Retiro de la Oficialidad de 1931. Como hemos dicho, por la Guerra de África había una gran cantidad de oficiales en el ejército, mal pagados, y que además no cabían dentro de un ejército pequeño, como de poca tropa, como el ejército español. Por lo que, por esta ley de retiro de la oficialidad, se permitía que aquellos oficiales que se retiraran seguirían cobrando el mismo sueldo, por lo que se consiguió que el número de oficiales del ejército bajara considerablemente. También la segunda decisión que tomó el gobierno de la República fue la de cerrar la Academia Militar de Zaragoza, una academia, una escuela militar muy reaccionaria, cuyos líderes, el director de la Academia de Zaragoza era Francisco Franco, eran muy contrarios al gobierno de la República, por lo que se decidió su cierre. Recordad, dos reformas: ley del retiro de la oficialidad y cierre de la Academia Militar de Zaragoza. Estas dos reformas, o esta reforma militar en general, tuvo el rechazo de los militares africanistas. Recordad que los militares africanistas fueron aquellos que debieron su ascenso en el escalafón a los méritos de guerra en Marruecos. Tened en cuenta también que estos generales, estos militares africanistas, serán los que posteriormente, en 1936, darán el golpe de Estado contra la República. Precisamente, hablando de golpes de Estado, dentro del ambiente militar en 1932 se dio el primer golpe de Estado contra la República, un golpe de Estado que fracasó, cuyo dirigente era el general Sanjurjo, que lo dio en Sevilla. Y por Sanjurjo, por el nombre del máximo líder de este golpe de Estado, esta intentona se llamó la Sanjurjada, que, como hemos dicho, fracasó y Sanjurjo fue hecho prisionero. Fue condenado a pena capital, fue condenado a muerte, pero el gobierno le conmutó la pena de muerte por una pena de prisión. También, para intentar crear un sector de las fuerzas de orden público, un sector de la población armado fiel a la República, se creó los guardias de asalto, una policía o una rama de la ciudadanía armada, principalmente en las ciudades, que a lo que se dedicaba era a poder tener el control de las calles y a poder reprimir cualquier manifestación en
en los pueblos de España, pero lo que digo, principalmente en las ciudades. Sobre todo este nuevo cuerpo de seguridad se dio para contrarrestar el poder que tenía la Guardia Civil, una institución muy conservadora y cuyos líderes, cuyos dirigentes, cuyos oficiales estaban en contra de la República. Pues habiendo visto las 3 primeras reformas, vamos a pasar a la reforma de la autonomía. Los republicanos de izquierda españoles y los socialistas tenían una visión del Estado centralista y unitaria, pero evidentemente eran conscientes que durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX habían destacado un conjunto de territorios en España que defendían sus características propias y diferentes a la cultura y al idioma castellano. Estas eran 3 principalmente, y que fueron las que reconoció la República: la catalana, la vasca y la gallega. Vamos a hacer un repaso una a una. En cuanto a la catalana, en 1931, con la proclamación de la República, Francesc Macià proclamó el Estat català. Esto hay que tener en cuenta, que cuando se proclama el Estat català no quiere decir que se proclama la independencia, sino que se proclama un Estado catalán dentro de la República Española. Viendo que en Cataluña existía un núcleo de gente importante que defendía unas características propias diferentes a las del resto de España, se intentó dar una salida legal a esas aspiraciones, que fue la de concederles un estatuto de autonomía, el conocido como Estatuto de Núria, porque se redactó en el santuario de Núria. Este estatuto fue aprobado por las Cortes Republicanas de Madrid en 1932. Este estatuto daba un gobierno propio, un autogobierno a Cataluña y unas cortes propias. Este gobierno será la Generalitat. Se llamaba Generalitat recuperando la nomenclatura de la Corona de Aragón. En la Edad Media, en la Corona de Aragón, tanto el organismo de Cataluña como del País Valenciano que gobernaba en ausencia del rey se llamaba Generalitat. Pues bien, los nacionalistas catalanes recuperaron este nombre medieval para ponérselo a las instituciones propias dentro de la República. Por tanto, vemos que por el Estatuto de Autonomía de 1932 se reconoce la Generalitat catalana, un gobierno propio de los catalanes y unas cortes catalanas. El primer presidente de esta Generalitat será Francesc Macià, de Esquerra Republicana de Cataluña, que falleció en 1933, y pasó a ser presidente Lluís Companys, también de Esquerra Republicana de Cataluña. El caso vasco fue muy diferente. Los vascos también redactaron un estatuto, el llamado Estatuto de Estella, y intentaron que las Cortes Republicanas lo aprobaron. Sin embargo, las Cortes Republicanas lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque, al contrario que el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, representado por el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que todavía existe, era un nacionalismo conservador y católico. Por tanto, a la mayoría de las Cortes españolas, formadas por los partidos republicanos de izquierda y por el Partido Socialista, no les convenció y votaron que no. Veremos que la aprobación de este estatuto vasco no se dio hasta ya comenzada la Guerra Civil en octubre de 1936, y que el primer lehendakari durante la Guerra Civil fue el miembro del PNV, Aguirre. En cuanto al caso gallego, fue todavía con más retraso que el caso vasco. El nacionalismo gallego era mucho más débil que el catalán y el vasco, y no se votó un plebiscito o referéndum para ver si quería un estatuto en Galicia hasta junio de 1936. Salió que sí, y por tanto se iba a votar en Cortes la aprobación del estatuto, pero con el estallido de la Guerra Civil no se llegó a votar. Y aquí es muy importante hacernos la pregunta de por qué después de la Guerra Civil sí que se vota el Estatuto del País Vasco y no se vota el Estatuto de Galicia. A priori no tiene sentido esto, pero si vamos más al fondo de la cuestión, sí, porque vemos que cuando estalla la Guerra Civil, Galicia
cae del lado de los sublevados, de los rebeldes, mientras que el País Vasco sí que sigue leal a la República. Por tanto, para los republicanos, para intentar mantener al País Vasco dentro de la legalidad republicana, aceptan el estatuto. Sin embargo, ya no tenía sentido aprobar el estatuto gallego porque había caído en manos de los rebeldes. Esa fue la diferencia de por qué después de la Guerra Civil se aprueba el estatuto vasco y no el estatuto gallego. Una vez vistas la reforma autonómica, solo nos queda por ver la reforma de la enseñanza y la cultura durante el bienio reformista de la República. Si había comenzado el proceso de construcción de nuevas escuelas durante la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, la República multiplicó por 3 la construcción de escuelas públicas. Además de la construcción de escuelas, se apostaba por una enseñanza pública, obligatoria y gratuita. Esto nos suena, ¿verdad? Es la educación que tenemos actualmente, pues viene directamente de la Segunda República. Aparte de estas 3 características, pública, obligatoria y gratuita, también era una educación laica, es decir, que la religión, cualquier religión, quedaba exenta de la educación técnica, cultural o humana del alumnado. Recordad la ley de congregaciones por la que se impedía enseñar a las órdenes religiosas. Y también se apostó por la coeducación. La coeducación es esa cosa tan normal que nos parece ahora de que se eduquen juntos chicos y chicas. Esto que hoy nos parece tan normal, en 1933 o 1932 no era reconocido por una parte importante de la sociedad, principalmente católica, española. Bien, a la vez que se aumentó el número de escuelas públicas, también se incrementó el número de maestros, además de maestros y maestras. Además, estos maestros y maestras eran considerados por el gobierno republicano como un eje principal de educar a la ciudadanía española en valores republicanos. Recordemos que los valores republicanos son principalmente 3: libertad, igualdad y fraternidad. Pues los maestros y maestras se encargaron de que los niños y niñas españoles supieran reconocer y transmitir esos 3 valores necesarios para la convivencia entre seres humanos. Estas reformas que hemos comentado educativas, evidentemente, hicieron que la Iglesia reaccionara contra ellas. ¿Por qué? Porque se le quitaba el monopolio que tenía prácticamente la educación, que era un monopolio ideológico, cultural. Todos los niños y niñas se criaban bajo la doctrina católica, pero también les otorgaba un gran poder económico que perdieron. Por tanto, por estas 2 razones, la pérdida de la hegemonía cultural y una pérdida importante del poder económico, la Iglesia reaccionó contra el gobierno republicano. Aparte de las reformas educativas, también se potenciaron las misiones pedagógicas, grupos de teatro, de autores literarios o de pintura, por ejemplo, que iban de pueblo en pueblo y permitían el acceso a la cultura en zonas, regiones o lugares que tenían muy difícil acceso a ella. Esto hizo llegar grandes clásicos, por ejemplo, del teatro español a aldeas que nunca habían oído hablar de ellos. Al mismo tiempo, también se lanzó la construcción en estos pequeños pueblos de casas de la cultura que servían de biblioteca y de lugar donde realizar actividades relacionadas con la cultura. Hay que destacar en esta parte la labor del colectivo La Barraca, una compañía teatral cuyo director era el poeta Federico García Lorca. Bien, pues una vez que hemos repasado las 5 reformas, vamos a ver brevemente por qué entró en crisis este gobierno de 2 años de Manuel Azaña. En primer lugar, por las resistencias que se encontró. Se encontró oposición tanto a la derecha como a la izquierda. En primer lugar, la oposición de la derecha estaba marcada por la patronal,
que había salido perjudicada por la reforma laboral y los propietarios por la reforma agraria. En segundo lugar, por la Iglesia, que como hemos visto, tanto por la ley educativa como las reformas eclesiásticas también salía perjudicada. Y en tercer lugar, por los sectores más reaccionarios del ejército, que no estaban nada de acuerdo con la reforma militar que estaba llevando a cabo el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que también era presidente y ministro de la Guerra. Pero a esta oposición de derechas, el gobierno republicano también se encontró con una oposición de izquierda, principalmente con los comunistas y los anarquistas, porque veían que estas reformas que a la derecha le parecían una locura, los comunistas y los anarquistas veían que no estaban llegando y que llegaban demasiado lentamente, sobre todo en el caso de la reforma agraria con los campesinos sin tierra, donde veían que pasaban los meses y su situación seguía completamente igual que antes de que se hubiera proclamado la República. Además de estas oposiciones, se encontraron con problemas económicos externos e internos. El primer problema económico externo tiene que ver con el crack de la bolsa de Nueva York de 1929. Evidentemente, el conocido como Viernes Negro, que hizo que se desplomara Wall Street, las consecuencias de este desplome llegaron hasta Europa y evidentemente hasta España, lo que empeoró la economía del país. Aparte de todo esto, también dentro de la economía interior del país, los empresarios, los patrones, siguieron una política de oposición al gobierno republicano. Esta política se ejercía de dos maneras. En primer lugar, el lockout. El lockout es el cierre patronal, cuando el empresario cierra su fábrica, sin tener ningún motivo. El motivo era para que hubiera más gente en el paro y creciera el malestar contra la República. La segunda herramienta fue la extracción de capital fuera del país. Se llevaron su capital fuera de España, a otros países. Esto nos suena a la actualidad, pero vemos que muchas veces la historia se repite, tiene reminiscencias, ¿no? Cosas que pasan en la actualidad nos recuerdan a cosas que han pasado en el pasado. Pues en este caso seguía la gente, la patronal, la gente poderosa y rica de España se llevó sus capitales fuera del país. ¿Esto a qué llevó? A un mayor paro. Si las empresas cerraban, muchos trabajadores se quedaron en paro. ¿Y esto a qué llevó? Pues una mayor conflictividad social. La conflictividad social en 1933 aumentó muchísimo. Además, todavía más si contamos todos los levantamientos campesinos que hubo, sobre todo en Andalucía, porque veían que la reforma agraria se estaba llevando de forma muy lenta. El levantamiento campesino más importante fue el de Casas Viejas, donde miembros de la CNT se levantaron para intentar repartir las tierras de esa población, pero enseguida fueron reprimidas de una manera brutal por la Guardia Civil. Aparte del caso de Casas Viejas, hubo más levantamientos que también fueron reprimidos. Esto llevó a una tensión entre los partidos republicanos de izquierda del gobierno y el Partido Socialista, que también estaba en el gobierno, porque recordemos que el sindicato del Partido Socialista, que era el UGT, también estaba participando en estos levantamientos. Por tanto, cuando se reprimían estos levantamientos, también se reprimía contra miembros de la UGT que eran socialistas. Y además, el PSOE lo que decía es que estos levantamientos tenían toda la razón del mundo, porque venían a quejarse de que la reforma agraria no se estaba haciendo de la manera que se había acordado. Estas tensiones entre los dos partidos del gobierno, los republicanos de izquierdas y el PSOE, llevó a una crisis, a una ruptura del gobierno, forzando la dimisión de Manuel Azaña y obligando a Aniceto Alcalá Zamora a nombrar a Diego Martínez Barrio del Partido Radical como nuevo presidente del gobierno, a la espera de la convocatoria de unas nuevas elecciones. Bien, hasta aquí el primer bienio de la República, el conocido como bienio reformista, donde el gobierno republicano intentó hacer un gran abanico de reformas, pero que, como vemos, fueron frenadas por condiciones externas e internas del propio país. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.